estar firmes. Y creo que lo que debe sostenernos en esta época es la fe. Y por eso es importante que estemos constantemente yendo a este principio. ¿Y qué podríamos decir? Bueno, el pasaje más o el capítulo más conocido con respecto a la fe es Hebreos 11, y quiero que abra conmigo allí el libro de Hebreos en el capítulo número 11. Y definitivamente cuando uno lee el libro de Hebreos en el capítulo 11, se da cuenta de una frase muy repetitiva que ahí viene, y dice: por la fe. Y una y otra vez dice por la fe, y comienza a hablar de Abraham, comienza a hablar de Noé, comienza a hablar de David, de Jefté, de Jacob, y toda una serie de hombres y mujeres que ahí se menciona. Y esa frase, hermanos, quiero que usted la grabe en su corazón. Dice: por la fe. Por la fe. Es decir, varias cosas se daban en todos estos acontecimientos, y quiero que los analicemos. Yo quiero mencionarles rápidamente 4 cosas que ahí sucedían. Primero, había un problema, o podríamos ponerlo en la siguiente forma: una necesidad. Es decir, había un problema, una necesidad. Y cómo ellos salieron de ese problema y cómo vieron la provisión de esa necesidad: por la fe. Entonces, esto nos trae a entender de que los problemas que usted o yo enfrentemos, las necesidades que usted y yo tengamos, ¿cómo las vamos a solucionar? Por la fe. Porque estos hombres y mujeres que aparecen sus nombres en el libro de Hebreos capítulo 11, la Biblia habla de que son nuestros modelos. Son lo que cuando habla de modelo está refiriéndose a aquello que usted y yo tenemos que seguir e imitar, para que lo que ellos recibieron, usted y yo también lo recibamos. ¿Estamos claros? Y dice que ellos enfrentaron problemas. Abraham enfrentó problemas, Moisés enfrentó problemas, Jacob enfrentó problemas, yo enfrento problemas, necesidades. Cada uno de los que estamos mirando esto tenemos problemas, tenemos necesidades. El mundo tiene un problema actualmente, usted y yo lo conocemos cuál es. Hay familiares nuestros que tienen problemas, que tienen necesidades. Hay personas en otros países fuera de Estados Unidos que inclusive ahorita pueden estar mirando esto, que tienen problemas y tienen necesidades, y surge esta palabra: por la fe. Por la fe. Ellos vieron que aquel problema, que aquella necesidad le fue solucionada, y así también nosotros por la fe podemos ver lo que ellos vieron. Entonces, número 1, había un problema, había una necesidad, la tuvieron ellos, la tenemos nosotros, la tiene el mundo y la tiene toda la gente que usted pueda conocer. La segunda cosa que quiero resaltar fue que la fe vino acompañada de una palabra. Es decir, había un problema, pero entonces la solución a aquel problema vino como resultado de una palabra. Abraham recibió una palabra, y esa palabra provocó que Abraham saliera de su tierra y de su parentela. Vino una palabra sobre Moisés, sobre el pueblo de Israel, y esa palabra entonces hizo que ellos pudieran tener, diríamos, libertad de aquel yugo de Egipto.
Entonces, la palabra va acompañada de la fe. La fe va acompañada de la palabra. Tenemos un problema, tenemos una necesidad, pero se requiere una palabra. Y esa palabra tiene que ir, dice, acompañada de fe en aquellos que la escuchan. Es muy importante saber de que la fe puede ser puesta en muchas cosas, pero la Biblia lo que nos enseña es que estos hombres pusieron su fe en una palabra que recibieron, y esa palabra que ellos recibieron hizo que entonces ellos pudieran salir adelante. Entonces, hay un problema, hay una necesidad, pero siempre habrá una palabra de Dios para usted. Siempre habrá una palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. Así como Dios le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a Noé, Dios sigue hablando. Lo que usted y yo necesitamos es una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a activar que aquel problema, que aquella necesidad que se enfrente pueda entonces tener un sustento, un fundamento para que pasemos al otro lado. Otro aspecto que también yo noto acá es que si había un problema, había una necesidad, vino una palabra de Dios, pero ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Accionar de acuerdo a la palabra. Mientras no haya acción, lo que Dios quería provocar a través de aquella palabra no se hubiera dado. Quiero resaltar esto. ¿Cuál era la parte de Dios? La parte de Dios era dar la palabra. Cuando se habla de problemas o de necesidades, estamos hablando de cosas que se dan en la esfera de lo natural, cosas que se dan en la realidad de nosotros, y aquello está allí. Pero viene una palabra de Dios, y esa palabra de Dios viene del mundo espiritual que tiene hegemonía, gobierno sobre el mundo natural. Dios dice, ese problema que en lo natural tú estás enfrentando, yo lo puedo solucionar trayendo una palabra a tu corazón. Necesito que haya fe en ti, accionar. Y cuando entonces nosotros accionamos, entonces la acción activa que aquella palabra de Dios comience a traer la solución de parte de Dios a aquel problema que se enfrenta. Es decir, hay una solución de parte de Dios. Esa solución es producto de una palabra que Dios desarrolla, y cuando usted acciona, entonces el mover sobrenatural de Dios se activa para que aquel problema o aquella necesidad, cuando hay fe en el corazón y en la palabra que se ha dicho, entonces aquella acción divina trae la solución a aquel problema. Cosas sencillas que usted y yo sabemos, pero que las olvidamos. Dios está esperando acción de parte de nosotros. En el libro de Hebreos, por ejemplo, en el verso 27, quiero que usted lo busque allí conmigo. Hebreos 11, 27. Me quiero referir en esta mañana un poquito a lo que menciona allí. El verso 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Repito otra vez, Hebreos 11:27, está hablando de Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto, lógicamente también de Israel, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Me estoy recordando ahorita un poquito de la parábola aquella del sembrador que aparece en el libro de Lucas capítulo 8. Definitivamente usted y yo tenemos que ser buena tierra, porque la palabra tiene que caer en buena tierra para que dé fruto.
Y entonces es importante que usted analice que lo que estamos escuchando en esta mañana, usted tiene que no dejar que los arroyos, que las piedras, que la maleza, que las afanes de este mundo, que las cosas que el diablo quiere hacer, lo desenfoquen a usted, para que la palabra pueda llegar a su corazón. Dios te está diciendo: ¿quieres ver la solución de tu problema? ¿Quieres ver la solución de tu necesidad? Hay una palabra que tienes que buscar, que tienes que recibir de parte de Dios. Tienes que accionar de parte de ti mismo por aquella palabra que has recibido, y entonces vas a ver cómo el poder de Dios se activa a tu favor para que aquel problema o aquella solución lo puedas pasar en victoria. Amén. Entonces dice, por la fe dejó a Egipto. Y vamos a mirar algo. ¿Qué representa Egipto? En la Biblia, Egipto representa el mundo. Habla de que Egipto tiene que ver con un sistema. Tiene que ver con un sistema, por ejemplo, de gobierno. Tiene que ver con un sistema de provisión. Tiene que ver con un sistema humano. Tiene que ver con un sistema terrenal. Inclusive Egipto tiene que ver también con un sistema pecaminoso. Es el mundo, lo que el mundo puede dar. Y cuando miramos este concepto, y quiero que usted lo analice conmigo en esta forma, dice: por la fe dejó el... ¿Qué está diciéndonos el Señor? Dice: por la fe Moisés dejó el sistema del mundo. Por la fe Moisés dejó depender del mundo. ¿Me sigue? Por la fe dejó de depender de la provisión que le podría venir del mundo. Por la fe dejó de depender de la riqueza que Egipto le podía dar. Recuerda usted que Moisés fue formado en Egipto, pero él decidió dejar Egipto por la fe. Y la Biblia lo que dice es que usted no puede poner la fe en dos cosas: o la pones en Dios o la pones en Egipto. La pones en Dios o la pones en el sistema del mundo. La pones en Dios o la pones en el sistema económico del mundo. La pones en Dios o la pones en lo que del mundo tú puedes obtener. Y dice que Moisés tomó una decisión que usted y yo tenemos que tomar, no hoy, todos los días de nuestra vida. La decisión es: o vas a poner tu fe en lo que el mundo te puede dar, o vas a poner tu fe en lo que Dios te puede dar. Es una decisión. El asunto es que si tú pones la fe en una cosa, por ejemplo en Egipto, y también la quieres poner en Dios, como que la cosa no calza. Dios dice: o la pones en mí y en mi palabra, o la pones en el mundo. Ahora, eso no significa que usted y yo tengamos que entonces dejar de estar en esta tierra, y dejar de trabajar, y dejar de ir a un médico, o dejar de pensar en la importancia, por ejemplo, de inversiones, de negocios. No, más que tú tienes que dejar esto, pero tu fe, ¿dónde la estás poniendo? Dios dice: pon tu fe en el autor y consumador de aquello, que es Cristo Jesús. Pon tu fe en mi palabra, porque la solución de tu problemática en última instancia no va a venir de Egipto, va a venir de Dios. Y por la fe tienes que dejar de poner tu confianza en aquello y poner tu confianza en Dios. Son días, hermanos, donde definitivamente es un grave error nosotros como cristianos poner nuestra fe en Egipto, porque Egipto va a pasar, porque Egipto ha fracasado, porque Egipto diríamos
lo que puede darte es temporal, pero lo que proviene de Dios es permanente, dice la Escritura. Entonces es importante poder nosotros entender este tipo de cosas, porque, hermanos, son días difíciles, son días, yo diría, donde los que van a prevalecer son los que han puesto su fe en Dios y no en Egipto. Y luego me estoy acordando de otro pasaje. Si usted lo busca allí conmigo en el libro de Corintios, vamos a ver acá en el libro, vaya conmigo al libro de Corintios, al segundo libro de Corintios, en el capítulo número 5 y verso número 7 de Corintios. Segunda de Corintios te dice: porque por fe andamos, no por vista. Repito, porque por fe andamos y no por vista. Cuando habla de la vista, se refiere a lo que usted puede tocar, a lo que usted puede ver. Cuando hablamos de vista, hablamos de lo natural, de lo terrenal, y podríamos decir, la vista es lo que en algún sentido Egipto podría ofrecerle a Moisés. La vista habla de lo que el mundo nos puede ofrecer, del sistema del mundo, de la economía del mundo. Pero la Escritura dice acá que los cristianos andan por fe y no por vista. Luego también hay otro pasaje aquí mismo en el libro de Corintios, en el capítulo número 4, váyase un poquito atrás, hablando del apóstol Pablo, dice en el verso 18, en el capítulo número 4 de segunda de Corintios, dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo nos recalca aquí el concepto: usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, sino en las que se ven, en las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Dios establece, este mundo va a pasar, las cosas de esta tierra van a pasar, nuestra vida tarde o temprano va a pasar. Hay mucha gente que su vida ya pasó, y entonces Dios dice: no pongas tu atención en las cosas terrenales, que son temporales. La vida pasa, el dinero pasa, las posesiones pasan, lo que tenemos hoy, que nuestros ojos ven, esto va a pasar. Pero Dios dice: si tú quieres hacerla bien, si quieres realmente ir a la segura, pon tu mirada en las cosas eternas. Pon tu mirada en la fe en Dios, en la palabra de Dios, porque se puede marchitar la flor, se puede secar la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios está diciéndonos en esta mañana, realmente, si tú quieres ir a la segura, pon tu fe en Dios, en su palabra, y no la pongas en Egipto. Luego, volviendo al texto de Hebreos, y dice: por la fe dejó Egipto. Dice: no temiendo la ira del rey o del faraón. Aquí establece otro concepto. Pueden haber consecuencias, pueden haber, diríamos, situaciones que podrían ser, como decir, una respuesta a aquello, a las decisiones que nosotros tomamos. Pero dice: Moisés aún así no temió la ira de el faraón, del rey. Y esto es como
como que va a haber una respuesta demoníaca a las decisiones que nosotros tomamos. Y es como que el diablo te puede venir y decir, estás poniendo la fe en Dios, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, vas a perder aquí, vas a perder allá, te vas a enfermar, vas a perder el trabajo, te va a venir aquello, de esto, lo otro. Entonces viene ese cuestionamiento a nuestra mente. Y me recuerdo como cuando el diablo vino a querer engañar a Adán y a Eva, y les decía, es que Dios dijo, pero yo les digo a ustedes. Luego le decía, es que Dios les dijo a ustedes que si ustedes comían de esto, entonces les iba a ir mal. Las artimañas del enemigo siempre son las mismas: el engaño, la mentira, tergiversar la palabra de Dios. Otro pasaje que me recuerdo que tiene que ver con esto que estoy mencionando, de poner la fe en la palabra, es cuando el Señor, por ejemplo, fue al desierto llevado por el Espíritu, y el enemigo le ofreció cosas y le dijo, es que ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Y comenzó a trabajar la mente del Señor. ¿Y cuál fue la forma en que el Señor venció a Satanás? ¿Cuál es la forma en que usted y yo podemos vencer las cosas que el enemigo quiera trabajar en nuestra mente? El Señor le decía a Satanás, escrito está. ¿Dónde estaba escrito aquello que el Señor le estaba diciendo a Satanás en aquellos días? ¿Estaba escrito en la Torá? Sí, pero estaba escrito en su corazón, en su mente y en su corazón. Y cuando el Señor le decía a Satanás, escrito está, lo que le estaba diciendo es, en mi mente y en mi corazón yo tengo la palabra, y por esa palabra que yo tengo en mi mente y en mi corazón, yo te destrono, yo te derroto, y no acepto las mentiras y los engaños que tú me quieras dar. Cuando Moisés salió de Egipto, cuando estos hombres hicieron lo que hicieron, tenían un problema, tenían una necesidad, pero cuando ellos pusieron la fe en la palabra, no fue solamente en la palabra que ellos habían escuchado de otro, no, era una palabra que ellos tenían en su mente, la habían creído en su corazón y accionaron en esa palabra, y entonces vieron el resultado, vieron a Dios moverse. Yo en esta mañana te quiero decir, si tú pones la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, y la atesoras y pones la fe en aquello, cuando tú estés enfrentando un problema, cuando estás enfrentando la necesidad que tienes hoy, y viene el enemigo y te miente y te dice que pon tu fe en el trabajo, que pon tu fe en el médico, que pon tu fe en una vacuna, que pon tu fe en esto y lo otro, y tú sabes que no puedes tener una actitud bipolar, sino o pones la fe en Dios y en su palabra, o pones la fe en aquello, aunque tengas que hacerlo en tu corazón, tu fe. No, hemos hablado mucho de esto. El temor es una puerta. El temor es una arma del enemigo para traer debilitamiento a la fe de los cristianos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles. Muchos se han debilitado a la fe y han permitido que el temor a lo que viene les debilite la fe, y tenemos que creer en Dios. El temor, sabe, nuestra vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. La vida de tus familiares está en las manos de Dios. Dios sigue teniendo el control de todo. No lo tiene el diablo, no lo tiene un virus. El control de todo lo tiene Dios, y tenemos que no flaquear, no debilitar nuestra fe, porque si abrimos una puerta, si ponemos nuestra fe en Egipto, si caemos en las mentiras del diablo, si permitimos que el temor
pueda tomar control de nuestra mente, de nuestro corazón, le estaríamos abriendo una puerta al enemigo, y es peligroso, porque entonces lo que son los propósitos del diablo pueden ser hechos en la vida de aquellos que abrieron la puerta al temor. Entonces, Moisés, por la fe, dejó Egipto, no temiendo lo que Egipto le podía hacer. No tuvo temor a lo que el enemigo le quería poder hacer. Él fundamentó su fe en la palabra, y por la palabra subsistió, y por la palabra él vio mares abiertos, por la palabra él vio cómo codornices fueron provistas. Por la fe y en la palabra de Dios él vio los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que pone la fe en Cristo va a ver los milagros de Dios, va a ver a Dios moverse, va a ver a Dios respaldando a aquellos que ponen la fe en Él. Dios respalda a aquellos que ponen la fe en Él. Él no necesariamente va a respaldar a aquellos que ponen su fe, su prioridad, su atención en Egipto. Él mira que usted y yo no nos distraigamos. Muchas veces el enemigo nos distrae, y han sido vidas muchas veces de que gente se ha distraído y ha perdido su enfoque. Tu enfoque debe de ser Dios, tu enfoque debe de ser la palabra, tu enfoque es lo que Dios te dice. Dios te está diciendo en esta mañana: yo te sostengo, yo soy tu refugio, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el que tiene tu vida en mis manos, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que todo lo sé, yo sé el pasado, yo sé lo que está pasando hoy, yo sé lo que va a pasar mañana. El hombre no sabe lo que va a pasar mañana, un presidente no sabe lo que va a pasar mañana, una persona en lo natural no sabe lo que va a pasar mañana, pero tu Dios sí lo sabe. Y si tú pones tu fe en Él, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver los milagros de Dios, vas a ver cómo Dios activará ángeles a tu favor, vas a ver cómo Dios hará proezas y maravillas. Aleluya, porque aquellos que ponen la fe en el Señor no serán nunca avergonzados. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Dice, él no tuvo temor, no permitió que el temor dominara su mente, no permitió que el temor dominara su corazón. Él, por la fe, activó cosas a su favor, activó el poder de Dios, y por eso él decide dejar Egipto. Por eso Abraham decidió dejar su tierra. La tierra habla de que era el fundamento que Abraham tenía para él pensar que se podía sostener. La tierra de Abraham era una tierra, inclusive habla de que Abraham, en él había riqueza, en su familia había riqueza, pero él decide dejar todo aquello por la fe y caminar hacia una tierra que ni siquiera él sabía dónde estaba, ni siquiera la conocía, pero él puso su fe en una palabra, y por la palabra que él tuvo, recibió. Y cada vez que Dios seguro miraba que Abraham se debilitaba de la fe porque era humano, cada vez que él veía que los años pasaban y él perdía la fuerza y veía cómo su esposa Sara se debilitaba, era como que Dios le decía: ok, Abraham, te estoy mirando un poquito flaquito, te estoy viendo un poquito débil, así que mira, sal de tu tienda, mira al cielo. Y le dice: ¿sabes, Abraham, quién creó todo aquello que está en el cielo? Fui yo, le decía Dios. Y le dice: ¿sabes? Si yo creé aquello, si yo pude crear aquel sol, aquella luna, pude crear aquellas estrellas, yo te quiero decir, Abraham, que si yo fui el creador de todo esto, yo puedo hacer que mi palabra que yo te he dado se cumpla. Y así como aquellas estrellas, así será tu generación. Y yo quiero que tú creas en mi palabra. Yo quiero que tú sepas, Abraham, que si yo hice aquello, puedo hacer que tu generación sea como aquellas estrellas. En otro momento, seguro, cuando miró que Abraham estaba también ahí flaqueando en su fe, los lleva allí a una costa, a un mar, y seguro le dice: mira, Abraham,
toma allí un poco de arena y te puedo decir, puedes contar todos esos granos de arena, y Abraham seguro dice, mira Dios, no lo puedo contar. Pues así será tu generación, porque ese mar que tú me estás mirando, yo fui el que lo creé, y así como yo creé ese mar, así puedo hacer cumplir mi palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo el don creativo, porque yo soy el creador, porque yo soy el que sustento todas las cosas. Todas las cosas están en mi mano. Y así, Abraham, yo quiero que tú creas en la palabra que yo te di. Y dice, cerrando lo que dice el verso 27, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, ¿qué era lo que sostenía Abraham? ¿Qué era lo que sostenía a Moisés? La fe. Mirando al invisible. ¡Qué tremendo! ¿Puede usted ver a algo que es invisible? No. Pero cuando usted tiene fe, mira al invisible. Aleluya. Mira a Dios. Y tome en cuenta esto. Cuando habla de lo invisible, está hablando de aquel Dios que está sobre lo visible. Cuando usted mira lo invisible, lo visible está dependiente de lo invisible. Repito, lo visible está dependiente de lo invisible. Entonces, Moisés sabía que si él ponía su vista o se sostenía de lo visible, él erraba en su enfoque, porque lo visible pasa. Es lo que hablábamos ahora en Corintios. Las cosas visibles son las temporales, van a pasar. Hoy es, mañana no es. Entonces, ¿cuál fue el enfoque de Moisés? Poner su mirada en lo invisible, porque lo invisible tiene control y dominio sobre lo visible. ¿Dónde vamos a poner nuestro enfoque? En lo invisible. Porque cuando tú pones tu enfoque en lo invisible, sabes que el Dios que está en lo invisible tiene control de lo visible, y lo visible entonces Él lo va a acomodar a tu favor. Eso es importante que usted lo pueda tener. Tome en cuenta algo. ¿Qué es lo que usted lo debe de sostener? ¿Lo que es de afuera o lo que es de adentro? Lo de afuera son los sentidos. Lo de afuera son las circunstancias. Lo de afuera es lo que Egipto ofrece. Lo de afuera es el trabajo. Lo de afuera es la medicina. Lo de afuera es un tratamiento. Y repito, no es que esas cosas como estas no hagan de ser también parte de nuestra realidad. Pero usted y yo caminamos en una realidad diferente. Y nuestra realidad es lo que tenemos adentro. ¿Qué tú tienes adentro? Tienes a Cristo. Tienes la palabra, tienes la fe, y eso es lo que te debe de sostener, porque lo que viene de afuera pasa, pero lo que tienes adentro es lo que te va a sostener eternamente. Entonces, amada iglesia, definitivamente la fe nace en la palabra de Dios. La fe no consulta a la lógica. Repito, la fe no consulta la lógica. Si tú para creer algo tienes que ponerte a razonar y ver lo lógico, entonces ahí no hay fe. La lógica dice, si no haces esto, te mueres. La lógica dice, si no trabajas, no tienes. La lógica dice, si no trabajas 8 horas al día, entonces no vas a recibir los 100 o 150 o $200 diarios. La lógica te dice, si no te pones la mascarilla, te va a dar el virus. La lógica dice es que si no te pones la vacuna, no vas a tener la protección.
Y no digo que no te la tengas que poner, pero el que camina por fe no camina por lógica. La fe trasciende la lógica. Es más, la fe es lo opuesto a la lógica. La lógica te dice que vas a morir, pero la fe te dice no. ¿Por qué no te vas a morir? Porque mi vida no depende de la lógica, depende de un Dios que trasciende, de un Dios que es invisible. Y a ese Dios es al que yo estoy poniendo mi enfoque, a lo invisible. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo voy a ver que los ríos se abran. Es la forma en que yo voy a ver que las plagas no toquen mi morada. Es la forma en que yo voy a ver que realmente, aleluya, un ejército pueda ser ahogado en un mar. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi fe en la palabra, en el invisible, en la palabra de aquel que todo lo puede, en aquel que es el creador, en aquel que hace que las cosas que no son fuesen como si fuesen. Ahí es donde hay que poner la fe. La fe, mi hermano, no consulta los sentidos. Como que usted, si siento, tengo fe. Si no siento, no tengo fe. Si me duele, tengo fe. Si no me duele, no tengo fe. No, los sentidos no pueden gobernar. Los sentidos es lo que oyes, lo que ves, lo que tocas, lo que sientes. No puede gobernar tu fe. Aun cuando Abraham miraba su cuerpo, aun cuando Abraham miraba que su esposa ya no. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Él no miraba lo que naturalmente su sentido le decía. Abraham salía de su tienda y miraba al cielo, y entonces cuando él miraba al cielo no se miraba a él. Cuando él miraba al cielo no miraba a su esposa, sino que estaba aferrado, estaba sustentado en la palabra. Cuando Moisés subió al monte, cuando Moisés salió de Egipto, cuando Moisés fue delante de Faraón, sabía que Faraón tenía poder, que era tal vez el ejército más grande que había sobre la tierra, pero Moisés no fue a Faraón pensando en lo que Faraón podía hacer, sino que él fue delante de él pensando en lo que Dios podía hacer, en el invisible. Él ponía su mirada en el invisible. Y por eso cuando Faraón le decía, no te voy a dejar ir, cuando Faraón le decía, te voy a matar, cuando Faraón decía, yo tengo poder, cuando Faraón le decía lo que fuese, Moisés decía en su mente y en su espíritu, tú puedes decir lo que quieras, pero el Dios que me ha enviado acá, el gran yo soy, el yo soy, te va a someter. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi mirada en él, que él es el invisible. A ti te veo, pero en el Dios que yo pongo mi mirada es el que no veo, pero que sus señales y sus prodigios serán hechas si yo pongo la fe en él. Ese es el concepto, hermanos. ¿Dónde estamos poniendo la fe? La fe no consulta las circunstancias. La fe no consulta lo que a ti te está pasando. Caminamos por fe, no por vista. La fe nace en la palabra de Dios. La fe va en conjunto, es hija de la palabra de Dios. Si tú tienes fe, tienes palabra. Si tienes palabra, tienes fe. Si tienes fe, tienes palabra. Y si tienes palabra, tienes fe. Las dos cosas tienen que ir juntas. La fe opera en el ámbito de lo sobrenatural, no en lo natural. La fe solo oye y entiende lo que del Espíritu Santo nos es entregado. La fe y la obediencia a la palabra de Dios que sustenta nuestra fe tiene que ir juntas. Es decir, nosotros tenemos una palabra, pero tiene que venir también la obediencia. Estos hombres obedecieron a Dios. Abraham obedeció a Dios. Noé obedeció a Dios. Moisés obedeció a Dios y vieron a Dios moverse. Hay tiempos, mi hermano, donde usted y yo tenemos que obedecer al Señor, poner nuestra mirada en Él y vamos realmente a ver la gloria del Señor. Ahora, mi hermano, que
usted después de esta hora pueda realmente, como vuelvo a repetir el pasaje, verso 27 de Hebreos capítulo 11, verso 27, piense que es usted. Por la fe, Franklin dejó de poner su atención en Egipto, dejó de depender de Egipto, no temiendo lo que Egipto le pudiera dar, entregar o chantajear o provocar. Franklin se sostiene como viendo al invisible. Y cada uno de ustedes ponga su nombre allí y diga: por la fe yo dejo esto, por la fe yo dejo de enfocarme en aquello y voy a poner mi atención en el invisible. ¿Hay una necesidad? ¿Hay un problema? Sí. ¿Dios nos da su palabra? Sí. Si usted acciona, va a ver los milagros de Dios. Así es como Dios nos muestra en estos hombres, en estas mujeres, que debemos de nosotros caminar. No pon tu atención en las cosas temporales, porque esas van a pasar. Pon tu fe en las eternas. Camina por fe y no por vista. Amén. Padre, en esta mañana te pido que tú te glorifiques en todos nosotros y nos ayudes, Dios, a poder ser hombres y mujeres de fe. Oh Dios mío, estos hombres de Hebreos 11 no son modelo, no son ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Se consideran que son los héroes de la fe, porque en verdad quienes caminan por fe son realmente gente heroica, gente realmente que trasciende la esfera de lo terrenal, gente especial, gente distinta, y así somos nosotros. Padre, ponemos nuestra fe en ti, en el invisible, en aquel que todo lo puede, en aquel que es el creador de todas las cosas. No ponemos nuestra fe en las cosas terrenales, naturales, porque estas van a pasar. Cada día que usted salga de a su trabajo, no pienses que aquel trabajo es el principal forma de provisión. Tu principal forma de provisión es aquel que es el invisible. Cada vez que tú escuches esto, pase esto y lo otro, cada vez que tú sientas, cada vez que algo te duela, pon tu fe en lo invisible y vas a ver a ese invisible haciendo en lo visible, por causa de que tú pusiste tu fe en Él. Dios te dice: no vas a salir avergonzado si pones tu fe en mí. Que cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga esto, cuando venga lo otro, tú puedes decir: escrito está en mi mente y en mi corazón la palabra. Y la palabra de fe es esta. Y tú hablas de acuerdo a la palabra que tienes, y esa palabra es creativa, y esa palabra va a ser de acuerdo a lo que tú necesites. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos, oro, Señor, que ellos puedan vivir por fe, creer en fe, hacer en fe, no mirando las cosas temporales, no poniendo su atención en lo terrenal, sino en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias te doy por todo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.